A donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en ruta. Señoras y señores, a esta hora tenemos un refrigerio muy especial, porque siempre que llega nuestro amigo evangelista José Luis Hernández, es una bendición, una palabra poderosa. Así es, nosotros uno de los segmentos que más disfrutamos es precisamente este. He visto desde pequeñito, Fernán, yo sé que tú también, cuando empezamos a hacer este tipo de radio cristiana, que la oración por el pueblo se convierte en un elemento fundamental. Eso es así. Porque demasiada gente tiene cargas pesadas, demasiada gente enfrenta situaciones inesperadas. Y una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que donde dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, ¿verdad? Para pedirle al Señor en línea con su voluntad para nuestra vida, Él escucha y Él contesta. Por eso en este segmento compartimos oración. Ve preparando tu petición. Si la tienes, nos las comunicas vía teléfono o por el Facebook Live de 97.7 Nueva Vida. Y compartimos una palabra a nuestro invitado, el evangelista José Luis Hernández. José, gracias por decir sí una vez más, papá. Qué bueno. No, Juan Carlos Fernández, un abrazo. Siempre es una bendición compartirla aquí en Nueva Vida. Y más saber que hay una palabra que puede cambiar la vida de alguien, fortalecerlo, bendecirlo. Así que esta es mi pasión, hablar de Jesús, de nuestro Dios, de su palabra, sus promesas, y que alguien pueda recibir esa palabra en esta mañana y levantarse con más ánimo, con más fuerza, sabiendo que hay un Dios que es todopoderoso y que nos ama, pero demasiado. Amén. ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón para nosotros esta mañana? Juan Carlos, fíjate, anoche en un Facebook Live compartí un tema y cuando vi la reacción de la gente sentí seguir en esta línea en esta mañana, porque voy a hablar de algo que es tan poderoso y a la vez tan difícil de poder manifestarlo, y es la capacidad de esperar en Dios. Algo que usted escucha constantemente en los sermones, en las prédicas, pero de lo dicho al hecho dicen que hay un gran trecho. Ajá, y no es lo mismo usted decirle a alguien, espere en Dios, a cuando usted enfrenta un proceso, una adversidad y está viendo una temporada difícil, poner en práctica lo que es esperar en Dios cuando ves todo contrario. Pero quiero hablarte de la bendición que es y lo que representa el esperar en Dios, no importando tus traumas emocionales, lo que esté viviendo en el matrimonio, en los hijos, la finanza, la pandemia. Es una bendición cuando usted tiene la capacidad de determinar y decir, yo voy a esperar en Dios. Y es la expresión que usó David en el Salmo 40, y creo que todos, de una forma u otra, hemos pasado momentos difíciles. Y creo que esperar en Dios cuando lo que tú ves es puertas cerradas, diagnósticos adversos, como que piensa, yo por más que intento, y pasan los días y las semanas, sigue el mismo problema, el mismo ambiente, y en medio de ese proceso, aplicar lo que David aplicó es una bendición. No es fácil, pero si usted logra hacerlo, yo le garantizo que lo que va a recibir de Dios es impresionante. David en su vida fue marcado por muchos procesos, y si alguien aprendió lo que es a esperar y confiar en Dios, fue David. Y en el Salmo 40, un salmo bien famoso, sí, él lo plasma de esta forma. Sí. David está en una crisis. Él ha vivido muchas, pero David tal vez está en una temporada donde no había respuesta de Dios. Veía los enemigos, los ataques, tal vez miraba para el norte, para el sur, este y oeste, y veía problemas. Y David, en medio de esa situación de adversidad, toma una decisión y él dice, yo sé quién es mi Dios. Yo no voy a deprimirme, a angustiarme, a volverme loco en medio de mi peor temporada, aunque tal vez no escucho la voz de Dios, siento que Dios no responde. David dice, yo voy a recibir pacientemente esperar en Jehová. Él dice, pacientemente esperé en Jehová. La palabra esperar, hay una definición que me encanta en la Biblia. Dime cuál. Que dice que es tener la esperanza de que algo va a suceder. Wow. O sea, cuando hablamos de esperar, que es una manifestación de confianza primeramente, pero es que usted, aunque está viendo cosas contrarias, aunque siente que nada ocurre, en usted una convicción y una fe de que usted sabe que hay un Dios tan grande en los cielos, de que tiene esa esperanza de que algo Dios va a hacer en mi vida, en mi proceso, en mi familia, en Puerto Rico.
Entonces esa esperanza te da paz, porque tú dices, ok, yo hoy tengo el problema, yo hoy tengo una realidad, hoy yo cargo la enfermedad, hoy enfrento un momento de adversidad, pero mi fe y mi confianza en Dios me da la capacidad de con paciencia, cuando David asevera pacientemente, es que no es fácil. Hay momentos que la espera desespera. Hay momentos que no es fácil decidir creerle a Dios cuando ves lo contrario, y como cantamos en cada reunión en las iglesias, este tema que dice, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Tú estás diciendo, yo no veo nada, las finanzas como que no fluyen, la puerta se me está cerrando, mis hijos como que siguen más rebeldes, como que la cosa en la casa me sigue empeorando, pero yo tomo, todo en la vida se basa en una decisión. Recuerde bien, la decisión que usted tome, la toma usted, no Dios. Dios está, Dios te dice, espera en mí, confía en mí, pero es usted y yo lo que determinamos en una adversidad. ¿Qué hacemos? David podía quejarse, decir, Dios no me responde, ¿dónde está Dios? No veo algo. Y él decide, sabiendo que Dios es tan perfecto en sus planes, que él dice, pacientemente yo voy a esperar en Dios. Y voy a hablarte de los beneficios que esto implica. Cuando Dios ve que usted y yo, por encima de lo que estamos viviendo, estamos en esa capacidad de yo estoy esperando en Dios. Algo Dios va a hacer. Esto desata algo. En Hebreos 6, verso 15, predicó un sermón hace como 2 semanas que me tocó el corazón, porque leo este versículo y dice, Abraham esperó con paciencia y recibió lo prometido. Quiero que alguien me escuche. Wow. El caso de Abraham, un hombre que Dios le dice, te voy a entregar un hijo de tu esposa Sara, pasan más de 20 años, el hombre está picando a los 100 años, Sara a los 90, ya Sara no tenía menstruación. O sea, todo el panorama natural, médico, clínico, era que era imposible que Abraham y Sara tuviesen hijos. Ante esta realidad, Abraham dice, yo decido pacientemente esperar en Dios. ¿Por qué? Abraham sabía algo, Dios no falla, Dios no es mentiroso. Si Dios me dijo que un hijo iba a llegar, yo lo voy a esperar con paciencia. Algo poderoso descubrió David, que empezó el Salmo diciendo pacientemente, y Abraham pacientemente. O sea, estos dos grandes hombres de Dios encontraron algo poderoso en la paciencia. Habla de no desesperarte. Habla de que tal vez el tiempo pasa, tú no ves el milagro, no ves tal vez que el negocio arranca, pero la paciencia, la confianza y la capacidad de esperar en Dios va a traer resultados, Juan, porque Hebreos 6:15 dice que por Abraham, con paciencia, esperar en la promesa de Dios, recibe lo prometido. ¿Qué me indica esto? Que cuando Dios te habla cosas y tú tienes la capacidad de creer y de esperar, esa manifestación tuya va a hacer que lo prometido se cumpla. Cuando Dios va a hacer lo que dijo, cuando Dios va a hacer ese milagro, cuando Dios, es lo que no sabemos. Nuestra parte es confiar tanto en Dios que con paciencia. David dijo, yo determiné. José Luis, el doctor me habló de un diagnóstico médico. Mi hijo lleva años en esta rebeldía, en este vicio. Mi esposo no hay quien me lo cambie. Yo siento que esta pandemia me estancó las finanzas. Y Dios te dice, atrévete. Con paciencia implica, no es fácil, pero atrévete a esperar, porque David dijo, cuando yo dije temor, depresión, no me vas a gobernar, yo con paciencia voy a estar aquí. David aprendió a esperar toda la vida. Le dicen cuando era muchachito, serás el próximo rey de Israel, y para que se cumpliese eso enfrentó gigantes. El rey Saúl lo quería matar, supo esperar, pero cuando usted espera, al final Dios será fiel para cumplir su promesa. Y David dice, como yo decidí, con paciencia, aunque no veía nada, espera en Dios. Dice, llegó un día que Él se inclinó a mí. Exacto, y oyó poderoso, mi clamor. Qué poderoso. ¿Alguien me sigue? Cuando usted espera en Dios, papá, mamá, Puerto Rico, hace que desde el cielo oigan tu clamor. Dios se inclina. Y dice, un Dios que creó cielo, que creó tierra, se inclina, significa que está a tu favor. Que dice, Él es mi hijo, Él es mi hija, en su proceso me está esperando, está creyendo, yo me inclino, yo escucho el clamor. Y David dijo, no solo eso, me sacó del pozo de la desesperación. Dios no quiere ver sus hijos desesperados. Dios quiere hijos confiados. Vamos, mujer, caballero, yo sé que no es fácil
ten paciencia. Vamos, espera el tiempo de Dios, porque tu fe y tu confianza en Dios te va a sacar de esa desesperación del lodo cenagoso. En un lodo cenagoso no se puede caminar. Es difícil. Hay gente que hoy se sienta así, Juan. José Luis, es que yo llevo 5 meses, esta pandemia, yo llevo 1 año que siento que yo intento de caminar, mi familia, mi casa, el negocio, y que estoy estancado. Y no pasa nada. No pasa nada. Y David dice, yo lo experimenté, pero con paciencia yo esperé. Él me sacó del lobo cenagoso, puso mis pies ahora sobre una peña tipo de Cristo sólida y enderezó mis pasos, y dijo después, y hasta puso un cántico nuevo en mis labios. En el nombre de Jesús, ese cántico de derrota, de fracaso, de temor, cámbialo por paciencia, por esperar. Y termino con esto, Juan. Mira, tu problema, sabe, que tú esperar en Dios, que te dije al principio, es la certeza, la esperanza de que algo va a suceder. Y hay una palabra, una rema que establece que aquellos que deciden esperar en Dios tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sino que levantarán alas como el águila. Levántate, mujer, familia, Puerto Rico, a esperar con paciencia en Dios, y tu tiempo va a llegar. Y estamos listos para recibir en las llamadas telefónicas, tu llamada telefónica, que tienes una petición especial que quieres presentar delante del Señor, y aprovechar este momento con nuestro amigo evangelista José Luis Hernández. 787-993-9700. Puedes llamar ahora. 787-993-9700. Adelante, Refrigerio, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Claro, yo lo que pido es oración para que todo lo que el hermano dijo, pues yo pueda esperar. Porque es que, como yo digo, no es que uno no cree en Dios, porque uno no cree en Dios, cree que le hay. Pero es que esa cuestión, tomando la palabra, la cuestión de esperar, el Señor pues te habla. Y cuando entonces tú vas a ver, no ves nada, ni esa pequeña nube, y todo lo ves como que todo tan contrario. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, tú mientras más horas, más espera, es como que... Tranquila, hoy es el día, esta es la mañana. Amén. Gracias por llamar. Mujer, Abraham esperó 20 y pico de años y su hijo nació. Yes. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buenos días, necesito una oración por mi esposo. Ajá. Carlos Ortiz Saya, él está padeciendo una condición de Lou Gehrig, enfermedad Lou Gehrig. Ok. Necesitamos que lo pongan en oración. Ahora le van a dar un tratamiento. Supuestamente para tratar la condición, porque la tiene muy avanzada. Tenemos que hacerle de todo. Y él no puede levantar sus manos, las piernas le tiemblan. Es un proceso bien difícil, bien fuerte. Claro que sí. Vamos a orar con mucha fe, y recuerde que en todo el proceso Dios siempre va a estar, aunque sé que es fuerte, pero vamos, con fe, con confianza, que también Dios va a estar con ustedes ahí. Y yo sé que esperar, como dijo la primera dama, dijo, la cuestión de esperar. Yo creo que este es del barrio mío, la cuestión de esperar. Yo sé que no es fácil, a mí me ha pasado. Claro. A veces esperar una promesa de Dios, que usted ve que pasa el tiempo y como todo es peor, pero David lo experimentó y al final todo cambió. Así es. Adelante, buenos días. Hola, sí. Buenos días, Buen día. bendiciones. Amén. Bendiciones. Primero que todo, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios porque hace unas semanas llamé para un estudio que me iban a hacer, y recuerdo que Samuel Hernández dijo, vas a llamar y vas a testificar. Pues aquí estoy testificando que Dios ha sido bueno y los estudios todos salieron bien. Amén. Dios es Para la bueno. gloria de Dios. Bueno. Entonces Dios es también, ¿verdad? Y tengo un corazón agradecido porque Dios es bueno, Él es fiel. Y entonces, aunque uno sí se desespera un poquito, pero Él es bueno. Y también pues quiero pedir oración por mi mamá, que la están operando, y por mi esposo, por unos laboratorios. Muy bien. Muy Que sé bien. que en el nombre de Jesús Claro que sí. seguirá todo saliendo bien. Así es. Gracias, mi amor, por estar acá en Ruta. Oramos por sus peticiones. En el WhatsApp también hay muchas peticiones, así que estaremos incluyéndolos a ustedes también. Adelante, buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿conmigo? Sí, contigo. Hola, buenos días. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque esa palabra que está trayendo el evangelista, la hago mía y la veo como que el Señor me está hablando una vez más. Tan reciente como la semana pasada, yo estuve pasando unas situaciones que hace mucho tiempo, ¿verdad? Estoy presentando al Señor día a día.
de mi familia, ¿verdad? Para que le crean al Señor y estar todos firmes y servirle al Señor, ¿verdad? Y hubo un día en que exploté, ¿verdad? Dentro de nuestra carnalidad, a veces nos cargamos demasiado. Y exploté, que sentí el deseo de como soltarlo todo y dejar de evangelizar, dejar de congregarme a ese punto. Para mí vergüenza lo digo, y para también, ¿verdad? Que de repente si hay personas en que se puedan sentir identificadas, pues sepan, ¿verdad? Que no están solos y que nos puede pasar a cualquiera. Doy gracias a Dios porque tengo un pastor, que ese pastor es tan sensible al espíritu que al día siguiente de yo haber experimentado esa explosión, ¿verdad? Por decirlo así, él me llamó y yo digo, Señor, esto vino de ti. Y así mismo se lo comenté a mi pastor, porque él no acostumbra estar llamando. Sin embargo, hizo esa llamada justo en el día preciso, en el momento preciso. Así es que, y hoy en día, al escuchar, ¿verdad?, la palabra que se está trayendo y al esperar, la hago mía y exhorto, ¿verdad?, también a los hermanos a que no soltemos nuestras almas, que sigamos, ¿verdad?, y lo hago mío, llenándonos de fortaleza, de perseverancia y seguir esperando en el Señor, porque el Señor tiene el tiempo perfecto para todo en su momento. Y yo me aferro a esa palabra, la hago mía y voy a seguir confiando en Dios y seguir de frente. Amén. Como el soldado de Cristo que soy. Es una predicadora de la palabra. Sí, claro que una sí. palabra ahí Sí. después. Qué bien. Así, de haber estado en una situación de querer soltarlo todo, Ahora está animando. ahora está animando a otro. Qué bueno. Qué bueno. De eso se trata cuando uno espera pacientemente. Que no es fácil, pero trae unos beneficios muy maravillosos. Y cierro con un testimonio. Yo cumplo 16 años de casado ahora en abril. Mi esposa y yo, ¿verdad? Yo soy contable y es maestra, dejamos todo para trabajar de lleno en el ministerio, en nuestra pasión, Jesús. Y recuerdo que cuando empezamos en el matrimonio, Dios nos habló por muchos profetas, le voy a entregar una casa, como la soñaron, bella. 16 años esperando una casa, viviendo arriba de mis padres, en un apartamento pequeñito. Llega la pandemia, la agenda se ha achicado, hay menos viajes, hay menos entradas, menos ingresos. Y cuando menos pensaba uno que comprar casa en esta crisis, Wow. estamos a ley de un mes o algo va a ser el cierre de una casa como la soñamos. Oh, Qué bueno. Y qué algo bueno. que no es normal en esta época, que están las casas, una casa, para que ustedes me entiendan, que yo normalmente no podría vivir ahí. Valen casi $300,000. Y nosotros las adquirimos por menos de 120 y pico millones por debajo de lo que va en las casas de allí. O sea, cuando menos esperábamos, 15 años esperando, y en el tiempo que menos pensábamos que puede ser posible, Dios dice, en mi tiempo. Así que alguien espere. Dios te va a sorprender, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, solo espera en Él. Y yo sé que se abre el cielo. Poderoso. Qué bueno. Y Dios te sorprenderá. Amén. Claro que José, sí, la oramos. oración para Yes. cerrar, tenemos tantas peticiones en el WhatsApp, tantas peticiones en el Facebook Live de Nueva Vida. Tú confía en el Señor, pon toda tu confianza en el Señor, que Él nunca falla. Padre bueno, Padre justo, en el nombre de Jesús. Te pido por todo este pueblo que está conectado a Nueva Vida, la radio, internet, tantas peticiones, Padre. En la parte humana, Dios, el esperar a veces en el tiempo tuyo y ver lo contrario en la parte humana nos desespera, hay turbación, pero hoy te pido, Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano, abrace a mi gente en este día y que podamos tener la capacidad de creer tanto en ti, estar abrazado a tus promesas, que no importando lo que veamos, lo que nos sacude en esta vida, tengamos la capacidad de David de pacientemente, Dios, que esperaba en ti. Eres un Dios que escucha el clamor de los justos. Eres un Dios que tu voluntad es perfecta. Eres un Dios que sabe cuándo hacer las cosas y cómo hacerla en tu forma y en tu tiempo. Te pido que tu presencia hoy fortalezca cada vida, cada enfermo que llamó y escuchó en fe. Te pido que enfermos sean sanos, cambia diagnósticos médicos, arranca dolencias, condiciones, y que la gente siga testificando de tu grandeza, Dios bueno, que el nombre de Jesús, tu paz cubra Puerto Rico. Amén y amén, Señor. Amén. Eso es. Gracias, José, por estar con nosotros No, esta bueno. mañanita. Refrigerio, otro de los segmentos favoritos tuyos, Sí. exclusivos de este programa En Ruta. No solamente, ¿verdad?, complaciendo a la gente, sino atendiendo cada una de sus necesidades. José Luis Hernández en las redes sociales. Si nos consiguen todas las plataformas como evangelista José Luis Hernández, ahí estamos siempre dando palabras de fe, oro por la gente y créeme, yo contesto todos los mensajes, me cojo mi tiempo, pero
contesto, oramos por la gente y estamos para bendecirle y exaltar el nombre de Jesús, que es lo importante. Un abrazo grande. Excelente, bendiciones. Evangelista José Luis Hernández. Y conmigo